Bienvenidos al podcast La Verdad Incomoda con Rubén de la Rosa. En la tarde de hoy tenemos al licenciado José Hurtado del Movimiento Estudiantil de la Universidad de Panamá. Bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero que nada, en proceso de la licenciatura, así que todavía no puedo ser licenciado, pero sí, formo parte de Reforma Estudiantil, un movimiento de la Universidad de Panamá. Eh, Ok, José. José, queremos saber qué es lo que está pasando en la universidad con este movimiento estudiantil, ya que te hemos visto involucrado en los temas internos de la universidad, el tema de las protestas, ok. y nos gustaría saber qué es lo que está pasando en esos grupos estudiantiles o las causas por las cuales los llevan a ir a las calles. Claro, primero, exacto, los grupos, porque son varios, hay varios grupos estudiantiles, diversos movimientos dentro de la universidad. El mío, Reforma Estudiantil, del cual soy miembro, no soy dirigente, pero formo Ok. parte del grupo. Eh, Primero, empezamos moviéndonos este año, movilizándonos por el tema del seguro, de las reformas, como habrás visto, La 462. las 462, cuando era el proyecto 163 ya estábamos, primero que nada empezamos volanteando desde diciembre, noviembre, Wow. una vez que ya sabíamos que se presentó, incluso participamos también Del debate, del debate en la del primer asamblea. debate que se llevó en noviembre. Sí, fueron varios compañeros, principalmente aquellos que eran parte eh, de la Facultad de Derecho, otros de Humanidades, que probablemente tendrían mejor manejo en cuanto a un tema legal, ¿no? Claro, el conocimiento. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Se han suspendido las clases presenciales, se han cambiado a modalidad virtual. Lo entendemos como una medida de presión a la cual el rector ha tenido que doblegar, eh, porque nos guste o no, puede afectar. Al final la Universidad de Panamá pasa por una comisión de presupuesto en la Claro. asamblea, y si el gobierno te ve como un enemigo, lamentablemente te va a meter la pata. Y te corta las facilidades económicas. Claro, es más, no sé si viste, sacaron al personal de Contraloría de la universidad, lo cual no se ha aclarado completamente. Simplemente lo sacaron sobre pretexto de que podrían estar en peligro por las manifestaciones, Claro. pero se puede entender como una medida de presión. O sea, ¿quién va a ratificar los cheques? ¿Quién va a aprobar lo que sea que tengas que mover? O sea, que al no estar allí generaría más burocracia. Claro, Porque entonces al estar fuera de la Universidad de Panamá, entonces el te traslado... aplicarían quizás la que le hicieron a la asamblea, Ok. de que tuvieron que ir a inspeccionar quiénes estaban, quiénes no. Que digo, Que creo es que bueno, que es estamos positivo, es claros, positivo. estamos bien, estamos de acuerdo con eso, porque al final sabemos que dentro de las instituciones públicas hay muchas botellas, las llamadas botellas. Pero Bastante. al no ser quizás la misma entidad o el mismo poder que tiene la asamblea, no lo tiene la Universidad de Panamá, nos vemos como una desventaja, por decirlo. Ok, José, una consulta. O sea, ¿cuándo ustedes como estudiantiles o grupos estudiantiles deciden cerrar las calles? Porque hay dos cosas. Que no esté de acuerdo con algo, Ujú, ok, que es un derecho, claro, y otra cosa es ir a las calles a cerrar las calles porque estoy descontento. ok. Para poder ustedes llegar al punto de cerrar las calles, ¿existe un procedimiento? O ustedes, por ejemplo, yo me levanté hoy y vamos a cerrar la calle porque la queremos cerrar. ¿O existe un proceso para poder entender? Por lo menos Al menos, yo... sí, es que eso es una de las cosas que muchas personas creen, que es solo como, voy a cerrar la calle porque quiero cerrar la calle. Correcto. Eh, Al menos desde nuestro movimiento, de nuestra asociación, creemos que hay un procedimiento. Primero, como te digo, nosotros empezamos volanteando, hablando con las personas, hemos hecho conversatorios con profesores de la universidad que manejan el tema, eh, pasamos por salones hablando con los estudiantes, oigan, esto es lo que está pasando con la reforma, esto es lo que está sucediendo, esto es cómo lo va a afectar, cómo no lo va a afectar. Pero llega un punto, quizás donde tú dices, necesitamos que se visibilice, porque al final no es cerrar por cerrar, no es que a uno le guste tomar sol, no es que a uno le guste andar sudando ahí, peleando con la gente que quiere pasar. Claro. Pero, ¿cómo visibilizas el hecho de tu descontento? Eh, lo común es que te dicen,
protesta en la acera, protesta en la acera. Así es. Pero ¿qué ha logrado una protesta en la acera? Y es chistoso porque tú ves entonces a los compañeros, llamémosle compañeros, de Bocas del Toro, que cerraron la vía, tienen que unas 2, 3 semanas cerrando, Sí, sí. y fueron con los únicos que el gobierno ha dicho, vamos a dialogar. ¿Por qué con ellos sí? Ellos no Con estaban los en la más, acera. con los más radicales. Claro. Como le dicen radicales. Y eso que nosotros, y es otro tema, nosotros nos cerramos, o cuando nos disponemos a cerrar, al menos nuestro movimiento, no es que bloqueemos una vía un día, 2 días, una semana, son media hora y ya tienes a los antimotines disparándote gases lacrimógenos. Pero media hora que se ha extendido a horas. Sí, O sea, media hora que se extienden a horas. en ocasiones, e incluso se da también por la represión, pues. Llega la policía, disparan, hay confrontaciones, porque la verdad es que las hay. Sí, sí, todo lo hemos visto. Pero, ¿en qué queda? Ahí está el incidente de la niña, hay carros con los vidrios rotos, que no estoy diciendo que lo hagan los universitarios, no estoy diciendo que sea intencional en los casos que hayan ocurrido, Claro. pero si el deber de la policía es salvaguardar el bien de todos, creo que lo más lógico sería, primero, despejar lo que sea que tú quieras. Tú quieres despejar la vía, despejaste la vía, pero sigues disparando hacia adentro. Ok, ahí es donde empiezan. Sí, mira, ahí tengo una duda. Ajá. O sea, por lo menos yo he visto cuando cierran, salen, sacan banca, visto ya, no sé cómo llegan las llantas. Okay. En qué momento llegan, no sé si en el perímetro existe un llantero que se las presta, eso lo desconozco, pero salen llantas. Ok. Pero fuera de eso, el momento que se comienzan a tirar piedras. O sea, cuando ustedes le tiran las piedras, digo ustedes porque no pueden ser tú, pero es un grupo de estudiantes de la universidad, tiran piedras a los antimotines, puede pasar que las piedras golpeen a otras personas. Claro. La mayoría de los impactos a la propiedad privada, que son en el momento son los carros, que son los más afectados que van transitando, son impactados por estas piedras. Sí. Y estas piedras, la lógica me indica que vienen del lado de la universidad. Eso es lo que nos diría la lógica, pero sí, la lógica indica que viene del lado de la universidad. También se han visto videos donde vemos policías regresando las piedras. Ajá. Pero hacia la dirección que van es hacia la universidad. Sí. Ahora bien, en ese sentido, ¿cómo se define la autonomía de la universidad? Porque hemos llegado a un debate donde los policías no deben de ingresar a la universidad. En estos días vimos una situación en Llanos de Curundu, donde estaban revisando de una manera no correcta, soslayando la ley. ¿Okay? Que fue el caso del domo. Sí, el domo, el campo, correcto, ahí arriba. Y entonces realmente ustedes que están allí, yo pasé por la Universidad de Panamá en mi momento, ¿no? Sí. Pero ustedes son otra nueva generación distinta. Nuestras luchas eran fuertes, la de ustedes sin duda alguna va a trascender porque obviamente vienen temas más álgidos en el tiempo. Ahora mismo estamos peleando por el tema del seguro social, la mina que todavía no ha llegado, pero se sabe ya que hay indicios que viene. Claro. Y el tema de la soberanía. Entonces, al final, para que me definas puntualmente el tema de... correcto. Mira, primero, con el tema, hablábamos del tema de las piedras. Si bien ocurren estas situaciones, tenemos que ver que antes de este gobierno, el accionar de la policía era distinto. Había represión. Y digo, la idea tampoco es que tú te vas a quedar chocando con la policía todo el día. O sea, es una acción que ya tú dices, no podemos seguir porque esto está llenando todo de gases. Hay gente que golpean, hay gente que disparan con perdigones. Creo que, no sé si esta vez una vuelta que me pegaron en un volanteo, que ni siquiera fue un cierre. Sí, lo vi. Me rompieron la cabeza, pero es algo momentáneo. O sea, no es indefinido, no es que nos vamos a quedar aquí hasta que nos pegue el hambre a las 3 de la madrugada. Es algo leve, nos vamos, listo. ¿Qué pasa con la autonomía? Si bien la autonomía fue creada específicamente para evitar estas confrontaciones, porque cuando nos vamos al tema histórico, vemos que detrás de la universidad, en
historia de la universidad han pasado múltiples sucesos. Se aprobó, si no me equivoco, en el 64, o en el 74. Posteriormente ocurre el tema del Tratado Filo-Hines, en donde se le querían dar a los Estados Unidos aproximadamente 115 terrenos para que pusieran bases militares. De ahí donde sale una consigna que dice, los mártires hablaron claro, bases no. Y la autonomía universitaria juega un rol importante en ese momento. Claro. Muchos de los que protestaban para no verse encerrados por la policía buscaban las instalaciones de la Universidad de Panamá para poder protestar. Ok, se refugiaban allí. Sí. Posteriormente se da también el tema del Plan Soberanía, cuando se va y se siembran banderas en la zona del canal, la Operación Soberanía. Posteriormente, días después de la Operación Soberanía, jóvenes empiezan a protestar por la educación, mala educación, según ellos. Vienen jóvenes de Pronomé, hacen una marcha hasta la presidencia, en la presidencia no los atienden, dicen que vuelven al día siguiente vuelven y son reprimidos por la policía. Uno de esos jóvenes muere, producto de un latazo de gas lacrimógeno en el pecho. Se empieza a acalorar la situación en diversos de estudiantes universitarios de secundaria y aparece el Instituto Nacional un día rodeado de policías. Básicamente tenían secuestrados a los jóvenes, a los estudiantes del Instituto Nacional. De ahí, esos jóvenes se mueven hasta la Universidad de Panamá, no me preguntes cómo, buscando refugio, como te digo, y es donde se crea el Pacto de la Colina. Al final era un tratado que se hizo entre el presidente de turno y el rector en general, donde se comprometía a velar por la educación, mayor nombramiento de profesores, porque los jóvenes decían que no había. Claro. ¿Y sabes quién más se buscaba refugio dentro de la Universidad de Panamá? El hoy presidente José Raúl Mulino, Okay. cuando formaba parte de la cruzada civilista. O sea, que él gozaba de la autonomía en su momento. Claro. Cuando luchaba. Es que al final la autonomía, si bien funciona para... no contempla solamente el tema de que no se puede ingresar, también le da a la universidad el poder de nombrar a sus docentes, a sus administrativos, de tener sus propias instalaciones, de tener autonomía en general. O sea, él decide. Él decide qué hacer con todo lo que pasa en la universidad. Es como si fuera un gobierno dentro de... Sí, es igual como el Seguro Social. El Seguro Social es autónomo. Exacto. Decide su presupuesto, decide nombramiento, decide aumentos, decide... Todo lo decide el Seguro Social. De la misma manera. Entonces, uno de los dos puntos, porque el primero que nos parece más relevante en esta conversación sería el de la no usurpación dentro de los predios de la universidad, porque solo puedes entrar, al menos de las fuerzas externas, con autorización del rector. Otro de los puntos es que se crea la autonomía para evitar la injerencia política dentro de la universidad. Porque te imaginas cómo sería la universidad si fuese igual que el Ministerio de Educación, o cuando se hacen planes de gobierno cada 5 años y viene otro presidente y te los cambia, te paraliza temas. Claro. Entonces, la autonomía universitaria lo que busca es salvaguardarse de esa fluctuación que hay en la política nacional. De los cambios cada cierto periodo. Claro. Eso le da entonces autonomía también de decidir qué plan de estudio, qué se va a dar en esos planes de estudio. Porque, qué sé yo, este quinquenio podría decir Lucy Molinar, si fuese bajo su paraguas, que estuviese la Universidad de Panamá, vamos a abrir una carrera nueva, pues. Y estos van a ser los temas que se van a dar ahí. Y después viene otro gobierno y dicen, vamos a cambiar eso, porque a mí me parece que eso no es así. Vas a tener un poco de personas, de estudiantes. Teniendo injerencias desde afuera sin saber qué es lo que funciona o no dentro de la Universidad de Panamá. Entonces, ¿qué esperamos en este tipo de situaciones? O sea, ¿qué esperan ustedes los estudiantes que suceda frente a la oleada de situaciones nacionales que están por venir?
el tema del seguro social no ha acabado. Ustedes ingresan a la universidad nuevamente el 19 de manera presencial. ¿Crees Sí. tú que el próximo 19 habrán nuevamente enfrentamientos en la calle, habrán cierres de calle? ¿Ustedes han conversado grupalmente con los otros Con los asociaciones otros, estudiantiles? ¿O simplemente las cosas se dan cuando llegan, ven el ambiente, conversan, uno llama al otro y bueno, consideramos que nuevamente tenemos que enfrentarnos? pues al menos desde nuestra agrupación, defendemos que lo mejor son las clases presenciales. Eh, lo vemos, al menos en la calidad de educación, creemos que la calidad es mejor en presencial que en virtual. Nos gustaría salvaguardar eso de nuestra parte. Ahora, como te digo, hay más de 120 agrupaciones estudiantiles. Activas pueden haber, 120 agrupaciones activas estudiantiles. pueden haber mucho Ok. menos, pero registradas hay bastante. Eh, no sabría decirte, probablemente alguien diga vamos a cerrar tal día. O, Y ocurre lo o- mismo de o- siempre. o sea que el lunes que reingresan, retoman clases, lo más seguro es que no suceda. Es que ni yo sabría Ok, decirte si es ok. seguro, ¿no? No, te pregunto porque Sí, como tú sí. estás más cerca que yo o de todas las personas que Al menos estamos, nuestra agrupación. en estos momentos no, Porque no lo que tiene eso en pasa, plan. mira, lo que pasa también con el tema de la universidad y de que está abierta, es que nos da la facilidad de hablar con los demás estudiantes, eh, hacer volanteo, pararnos en la calle, repartir volantes. Y lo que se busca es que esas personas se unan a las manifestaciones, ya sea que sea en Iglesia del Carmen, en las marchas, en el demás, pero si la universidad está cerrada, no puedes dar clases presenciales ni tampoco puedes hablar con los Con los demás compañeros. Claro. compañeros, claro. Entonces, por eso sostenemos que, al menos de nuestra agrupación, preferimos la modalidad presencial. Sí, en efecto, la modalidad presencial sin duda alguna no, o sea, es la mejor manera para poder educarse y sobre todo tener contactos con los compañeros y cualquier duda es más fácil aclarar, que te la aclare el profesor en Claro. un salón de clase, que le mandes un correo o que el otro está conectado y que no se escucha, que es lo que siempre ha pasado. Pero ustedes como grupo y los otros estudiantes que apoyan las diferentes actividades que tengan para que se den ese tipo de situaciones en la calle o desde la acera, ¿están claros con la nueva ley 462 o hay cosas que no manejan? Porque eso ha pasado mucho en la Sí, población. Hay mucha información de diferentes lados. Obviamente, lo del gobierno alineando que eso es bueno. sí. Hay un grupo de profesionales que no forman parte de nada, que también transmiten su conocimiento de manera gratuita. Ahora Ujú. existen las plataformas porque antes no había internet. Ahora el internet lo que ha hecho es que facilita el acceso a la información, sea buena o sea mala. Cada quien, según su capacidad de entendimiento, es el que recoge lo bueno y desecha lo malo. Sí. En ese caso, tu percepción, estando en la universidad, ¿consideras tú que los estudiantes manejan la información de la ley 1, perdón, de la De la 462? 462. Bueno, al menos lo que hemos tratado de transmitir, porque primero tenemos que autoformarnos, ¿no? Para poder al menos estudiar nosotros primero antes de transmitir algo Así que es. queremos hacer llegar. Como te decía, hemos hecho conversatorios con profesionales, con profesores de economía, estadística, para eso mismo. Hemos contactado con equipos legal, la Universidad de Panamá tiene sus propios abogados, ahí están estudiantes de derecho. Nos hemos dado la tarea de investigar, de ponernos a leer las redes sociales, hemos hecho posts, videos, hablando de lo bueno, lo malo, que de nuestra postura lo vemos más, más lo malo, como podría decir que entendemos más la ley, eh, ya sea por el aumento de la edad de jubilación no implícito, eh, que creo que tú también lo mencionabas en uno de tus videos, el tema de las dificultades que tiene un independiente para empezar a cotizar, el tema de los requisitos que te pone la nueva ley para poder contemplar ese 60% que antes te aseguraba el sistema anterior. eh, Al menos son como los puntos más básicos que podríamos decir que nos afectan, pero que hay muchos más. Entonces, hemos tratado de conversar eso con los compañeros, los profesores, lo mismo, pero la verdad es que dentro de la masa estudiantil
es difícil conversar estos temas. Se volantea, se visitan los salones. Pero creo que la generación lamentablemente no es poco importa. Es poco importa o quizás cree que es algo que no le va a afectar, al menos por el momento. O como piensa el joven, que yo en su momento también estuve por ahí, yo siempre decía de que no me iba a jubilar porque por todo lo que uno escucha se va a acabar la plata porque se la llevan. Ajá. Entonces puede ser el pensamiento de la nueva juventud. ¿Para qué voy a pelear eso si al final 62 años, 57 años, yo tengo, no sé, 20, 21? Lo más seguro que no llega allá, así que yo no voy a pelear. Habrán otros que sí lo entienden también. Sí. Creo que y hemos conversado también con profesores que en algún momento que fueron estudiantes y también pertenecían a movimientos estudiantiles, y no es la primera vez, o sea, siempre ha sido así, al parecer siempre ha sido así. Siempre hay esa apatía por parte de los estudiantes por cualquier cosa que tenga que ver con las problemáticas o la política, porque al final la política la gente la ve como algo malo, sí, algo que a lo que yo soy ajeno. Apolítico. Sí, No se que al dice final es una apolítico. postura política sea político. Sí, al final todos somos políticos. Con el tiempo entiendes que como la política es lo que regula todo lo que tienes que ver en la vida, al final todos somos políticos. Y si la decisión no la tomas tú, la toma otro por ti. Así es. Total. Entonces, eso es lo que te podría decir de los movimientos estudiantiles. Como te digo, hemos tratado de formarnos lo más posible. Es complicado porque la verdad es una ley que es muy extensa, muy técnica, compleja cuando te pones a leerla. Por lo que hemos tratado de buscar asesoría de otros profesores que sí manejan los temas para entonces poder comprender mejor de qué trata. Sí, en efecto, la ley del Seguro Social es muy técnica, sobre todo el tema de los cálculos. La reacción relacionada a los cálculos pudo haber sido más fácil redactarla para que cualquiera persona que la pudiese de hacerle una lectura a la misma hubiera entendido Claro. de dónde viene esto, por qué pasa esto y cómo yo solo leyéndolo puedo hacer un cálculo, no que alguien me lo esté interpretando. Ese es otro punto. Eh, Aparte del tema del memorando, ustedes, el tema del memorando de entendimiento, ustedes también veo que están metidos en ese tema. El tema del memorándum de entendimiento, la apatía hacia él, nuestro rechazo, es ese tema que te involucra con la soberanía. Eh, que el gobierno dice que no tiene nada que ver, que esto siempre ha sido así, que siempre se han dado memorándum de entendimiento, que en el gobierno anterior había, pero creemos que no podemos aceptar injerencia después de todo lo que se ha vivido a lo largo de la historia panameña, tantos muertos que ha dejado, tanto devastación que si bien la gente dice, no, pero es que Estados Unidos siempre ha apoyado, ha sido el aliado de Panamá desde sus inicios, Ajá. pero si nos vamos desde el inicio, hay muchas cosas que se han acomodado a favor de Estados Unidos para que hoy estemos donde estemos. Eh, Uno de los profesores de la Universidad de Panamá tiene un libro llamado El mito de los próceres y trata de desmontar esta narrativa, o no desmontar, sino hacer una recopilación paralela de la historia, de cómo sucedió el tema de la independencia, de la separación de Panamá de Colombia, y él narra con datos de las bibliotecas y demás que logró recopilar, cómo todo fue a tal punto manipulado por parte de Estados Unidos para que nosotros nos separásemos de Colombia, que en su momento no quería crear el canal de Panamá. Ellos sí querían, los gringos sí querían crear el canal de Panamá, por lo tanto empiezan a mandar esta presión o apoyar al grupo rebelde de Panamá que sí querían separarse. Y al final lo logran y son esos mismos que apoyaron la separación los que al final quedan gobernando el país a lo largo de los años. De ahí es donde las personas suelen repetir esto de que las 15 familias, las 14 familias, las 5 familias, que si bien es cierto, es difícil decir quiénes son esas 5 familias, pero tú te das cuenta que a lo largo de cada gobierno se repiten apellidos. Tú no ves a un Hurtado, a un Ramírez, a un No, no, no. González. Esos apellidos no encajan en esas posiciones. Claro, tú ves un apellido, vamos a evitarlo mejor.
No, total. Y para cerrar, ¿qué opinas del tema minero? Porque lo que siempre se ha dicho después de lo que pasó en el 2023 con el fallo de inconstitucionalidad de las 25, Bueno, este, o sea, ¿qué piensas principalmente lo sobre que nos eso? hace ruido es esa falta de... Es que es, tú hablas de la democracia, o sea, no tú, el sistema te habla de la democracia. Si bien es cierto, no se ha convocado un plebiscito, a un referéndum, a unas votaciones para saber cuánto porcentaje de la población está a favor o no de la mina, creo que fue bastante entendible, se demostró en las calles cuántas personas estaban en contra de. Eh, y por el motivo que sea, quizás algunos protestaban porque les parecía que atentaba contra la naturaleza, contra el ecosistema, contra el agua, que al final es como nuestro principal recurso. Aun cuando ves que hay sectores donde no llega, pero es el principal recurso de Panamá y que no se explota, quizás lo verde tampoco se explota. Entonces, ¿por qué debería ser la minería aquel salvador de la economía? Eh, Te hablan de los 30.000, 40.000 empleos perdidos, pero tú no ves que haya una forma de crear empleos que no sean a través de ese sistema, como de la mina. O sea, antes de la mina, ¿qué? No había empleo. ¿Qué pasó en pandemia? Se perdieron empleos y no se buscó una forma de crear nuevos. Todo es como la mina o nada. Ahora ves el tema de Chiquita Banana o nada, que se han perdido 10 millones en 3 semanas. Siempre es el mismo discurso. Es como las multinacionales o las empresas privadas son las que deben crear los empleos, pero tú como Estado, ¿cómo impulsas eso? Privatizando. Yo no digo que haya que estatizar la mina, eh, pero quizás podríamos ver otras opciones. ¿Por qué si tenemos tantos puertos en Panamá, ninguno es del Estado? Y no hablo solamente como del Estado, y sé que esto quizás traiga conflicto, eh, pero ¿qué es el Canal de Panamá? No es una empresa estatal, y es como la empresa con más prestigio, aun cuando tenemos nuestras quejas o nuestros comentarios sobre ella. Quizás los directivos ganan demasiado, quizás no se ve reflejado en la calidad de vida del panameño, pero son cosas que debemos plantearnos y pelear, porque si tú crees que el Canal de Panamá no ves esos ingresos, toma la iniciativa, pues. Propón, postúlate algo. ¿Cómo vamos a cambiar eso? No es solo dejarlo en manos de la mina, de Chiquita Banana, del sector financiero. Eh, ¿Cómo creamos ese empleo que no sea solo cuando la empresa privada quiere invertir aquí? Entiendo. Para cerrar, ¿qué pasaría si mañana el presidente anuncia de que la mina va porque va? ¿Cómo tú ves el panorama? A nivel estudiantil. Mm, Creo que volveríamos a las calles, sin duda. Cuando ocurrió con Nito, la Universidad de Panamá, los estudiantes fueron los primeros en salir. Y fue evolucionando a tal punto que las masas eran gigantescas. Habían concentraciones en Iglesia del Carmen, concentraciones en Calle 50, que nosotros pensábamos que esa concentración iba a salir con el tema de la Caja del Seguro Social, porque pensábamos que era un tema que afectaba más directamente a la población, pero creo que todavía no ha impactado o las personas no lo han digerido como pensamos. Pero seguramente la fuerza en las calles sería mucho mayor que la de ahorita, porque habían personas que solo se movían por el tema de la minería. Eh, y no veo a las personas mermándose. Eh, Más que nada, Molino es un combustible para la, para la protesta, para la insatisfacción de las personas. Cuando te hablan los jueves en la televisión, eh, cada vez las personas se molestan más por cómo le habla a la población. Entonces, no creo que las personas estén de acuerdo en que vuelva a imponer algo con lo que la población está en desacuerdo, al menos la gran mayoría, pues.
Entiendo. calle. Yo lo veo así, calle. Yo vería las calles llenas. Y no por mí, pero por las personas. Creo que eso las motivaría mucho más. Bueno, tocaría esperar entonces a ver qué sucede el día de mañana y bueno, José, agradecerte por acompañarnos y compartir en este espacio del podcast La Verdad Incomoda con Rubén de la Rosa y esperemos que las cosas se mejoren. Muchas gracias, José. Gracias, Rubén. A la orden.